Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 7. Epístola a los Romanos. Biblia textual, edición 4. ¿Ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley ejerce dominio del hombre mientras vive. Porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda desligada de la ley del marido. Así que mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro varón. Pero si muriera el marido, es libre de la ley, para no ser adúltera al unirse a otro varón. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que lleguéis a ser de otro, del que fue levantado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Pero ahora fuimos desligados de la ley, al morir a la que estábamos retenidos, para servir en novedad de espíritu, y no en obediencia de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Pero sin ley el pecado está muerto. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y me encontré con que el mandamiento que era para vida me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó por completo y por medio de él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera. Antes, para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte por medio de lo bueno, a fin de que a causa del mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal, porque no comprendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hago eso, sino el pecado que mora en mí, porque sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está a mi alcance, pero no el hacer lo bueno, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer lo bueno, hallo la ley de que lo malo está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios y por otro, con la carne a la ley del pecado. Fin del capítulo 7. Y aquí vamos, comentarios capítulo 7. Aquí este capítulo vamos a ver un poquito más con los ojos del espíritu y dejar por un lado la carne, porque aquí nos menciona que la ley ejerce dominio mientras que el hombre vive, pero nosotros al morir
a la ley mediante Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? O sea, no es que estamos muriendo físicamente, sino que nosotros, a la hora de que nosotros reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza que es pecado, pedimos ayuda, pedimos salvación, pedimos la buena nueva del Evangelio, que es que Jesús murió por nosotros para resucitarnos. Ahora, en este momento, en esta vida, en este caminar, ya estamos muertos a la ley, aunque sigamos en este cuerpo físico. Y aquí nos está diciendo exactamente lo que equivaldría la mujer y un marido. También igual, vamos a verlo con los ojos del espíritu, no en la carne. La mujer, la iglesia, todo lo femenino representa a todos nosotros, al pueblo de Dios, seas varón o mujer, seas hombre o mujer. Ok, la novia de Dios, la mujer de Dios, la esposa de Dios, no somos nosotros. El marido es Dios. Entonces nos está diciendo que si la mujer le es infiel a su marido, hacemos la traducción, el pueblo, nosotros le somos infiel a Dios, vamos a ser adúlteros, que fue lo que pasó exactamente con todos nosotros cuando nos desviamos desde el Antiguo Testamento. Lo podemos ver desde el becerro de oro, de ese pueblo que Dios sacó para que lo adoraran a Él y solamente a Él. Y ese pueblo se desvió. ¿Por qué? Porque su corazón adúltero porque veneraba a otros dioses. En ese caso fue el becerro de oro, que son los dioses que venían de Egipto. Que si lo trasladamos al día de hoy es exactamente lo mismo, nada más y con diferentes nombres. Ahora idolatramos o damos cabida en nuestro corazón, que eso es adulterio, porque el Espíritu de Dios se une a nosotros para habitar con nosotros dentro, nada más Él es el único. Pero si por el otro lado estás venerando vírgenes, estás venerando santos, estás venerando mil cosas, puedes venerar hasta que un día en especial, que puedes idolatrar el dinero, que puedes idolatrar todo lo que te imaginas, que le das cabida en tu corazón. Eso es adulterio. Entonces nosotros somos adúlteros. Al ser adúlteros, la única forma de quitar ese adulterio es que el marido muera. ¿Y quién es el marido? El marido es Dios. Dios, Jesús mismo, vino a sacrificarse, a morir por nosotros para nosotros ser libres. Y una vez que somos libres, volver a tomarnos, o sea, volver a casarse con nosotros, volver a unirse a nosotros. Por eso, en el final, es las bodas del Cordero. Nosotros nos vamos a unir nuevamente a Él. Es una unión en el Espíritu, que simboliza la relación o la unión de lo que sería hombre y mujer en la intimidad. ¿Okay? Entonces nos unimos a Él, un mismo espíritu con Él. A la hora de que nosotros estamos ya unidos a Él, es porque Él nos liberó ya de ese pecado que teníamos, de ser llamadas adúlteras. Estamos hablando igual a todo lo que se refiere a la iglesia. Y resumiendo también, vamos a Egipto. Cuando lo sacó Dios de Egipto, después de lo del becerro, Él los quería raer de la tierra. Le decía a Moisés, ¿sabes qué? Este pueblo idólatra, o sea, ya no puedo con ellos. Es como si se hubiera acabado de casar su marido. Tienen la fiesta nupcial porque estaban recientes, que todo el mundo le dijeron, sí, nosotros te adoramos, sí, te obedecemos, sí. Y Moisés se sube al monte Sinaí, en lo que Dios está con él. Ellos dijeron, no, pues ya tardó mucho Moisés, pues porque no llega y nosotros ya queremos adorar a alguien. Pues entonces Aarón les hizo el becerro. Entonces Dios ya no quería absolutamente nada con ese pueblo. Y después de que Dios dijo, ya no quiero nada con ese pueblo, gracias a la intervención de Moisés, siguió ese pueblo. Y a ese pueblo se le dieron leyes. Entonces aquí en Romanos nos está diciendo que la ley te sirve para que veas que eres pecador. Eso es lo que
Pablo te intenta de explicar en Romanos. Te está intentando decir que esa ley que uno trata de cumplir, te vas a dar cuenta que al fin y al cabo no puedes. O sea, fue como para abrirle los ojos al pueblo, para que se dieran cuenta de en qué condición están, en qué condición carnal es en la que vivimos, en qué condición estamos, y que sin Jesús, sin Dios mismo, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer nada. Estamos condenados a la muerte totalmente sin Él. Entonces, el propósito de la ley es esa, era que nosotros conociéramos que somos pecadores y que nacimos en el pecado, o sea, en esta carnalidad. Incluso Pablo aquí nos está diciendo, y él lo reconoce, él está reconociendo su naturaleza carnal, que dice, el pecado que mora en mí. Él es el primero en reconocer que todos somos pecadores. O sea, hago lo que no quiero en lugar de hacer lo que quiero, porque hay dos leyes que dice la ley de mis miembros y la ley que quiero hacer de fe. Entonces, las buenas nuevas es esto, que Dios, Jesús mismo vino a reconciliar nuestras dos naturalezas opuestas, la carnal y la espiritual, y que nosotros podamos caminar en fe hacia Él. Por eso no podemos hacer nada si Él no está en medio de nosotros, reconciliando esas dos naturalezas. Si Él no nos ayuda a reconciliar esas dos naturalezas, no podemos. Por eso Pablo dice también, miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Si no tenemos a Jesucristo, no, Señor nuestro, Dios nuestro, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces el primer paso es reconocer nuestra carnalidad, nuestra condición de pecador, y irnos a sus pies. Ahora, por otro lado, aquí es algo bien interesante, porque Pablo ya había recibido a Jesús, ya sabía que Él era el Dios, ya estaba con su Espíritu Santo, ya estaba siendo guiado, y aún así Él reconocía su naturaleza carnal. Entonces, no caigan tampoco en esos dogmas o en esas exigencias que les pueden llegar a hacer en denominaciones, en grupos, en cultos, en donde sea, que les digan, sabes que tienes que ser perfecto. Ya eres perfecto y eres santo. ¿Por qué? Porque ya estás dentro del camino y ya no tienes posibilidad de caer. Mentira, todos somos pecadores, porque incluso el apóstol Pablo lo está reconociendo. O sea, no vamos a pensar o decir, bueno, somos mejores que Pablo, o sea, él reconoció su carnalidad. O sea, todos somos pecadores, y quien alguien les exija o que les diga, ya caíste, y porque caíste ya estás deshecho, o sea, ya te desechan, es mentira. Tú reconoces tu pecado ante Dios, tu falta, tu caída, reconociendo que somos carnales y tenemos todos esos deseos. Dios ya pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Él no vino a hacer una obra a medias. Él no vino a decir, bueno, pues ya nada más les voy a borrar lo que hay de aquí para atrás, y lo de aquí para adelante ya no, ellos ya se van a hacer responsables. No, es Dios, entiéndanlo. Él es el que cubre todas nuestras faltas. Solamente hay que creer en eso, creer en Dios, que Él es nuestro Salvador. Con eso. Conmovidos de leer la forma en que el apóstol Pablo concluye pues este capítulo señalando las carencias humanas, o sea, las carencias que todos tenemos, y también ver la confianza en que Dios le ayudará a vencerlas. Eso es para cada uno de nosotros. O sea, Pablo está reconociendo que es la inclinación al mal por la propia naturaleza humana, que es también que no se puede ocultar. O sea, la razón de que él quiere hacer el bien por encima de su capacidad para ejecutarlo. Pero Pablo tampoco cae en desánimo. Él está consciente de que a pesar de sus limitaciones, resulta posible y obligado
a vivir de una nueva manera, que eso es para todos nosotros. La justificación por fe sola, sin obras, no es excusa para el pecado o para la desobediencia, como hacer algo maliciosa o ignorantemente repetida tras repetidamente. Pues claro que no, eso no lo vamos a hacer. Por lo contrario, es mayor el ánimo, la motivación para comenzar una nueva existencia, un nuevo caminar, ya que el ser humano no puede reclamar nada a Dios, no podemos reclamar absolutamente nada a Dios, sino solo guardar en Él una actitud de gratitud reverente y obediente. Ya, eso es todo uno. Gracias y te obedezco. Ya que la salvación viene de Él y es un regalo, te lo está poniendo en las manos, te lo está dando. Ya no es que lo tomes. ¿Quieres este regalo? Tómalo. ¿No lo quieres? Pues no podemos hacer nada. Entonces, la clave aquí reside en someterse a la acción del Espíritu Santo. Todo lo que te diga el Espíritu Santo, hazlo. Tu guía, el Espíritu Santo. Él es el único. Y vamos con un último comentario ya nada más para finalizar y quedarnos con algo de reflexión en este capítulo 7. Vamos a ver en dónde fue donde nuestro Señor Jesús hizo más lo que sería su ministerio. Y eso fue en Cafarnaúm. Cafarnaúm era un antiguo pueblo pesquero ubicado en la antigua Galilea, en Israel, en las orillas del mar de Galilea, también conocido como Tiberíades. Pero aquí lo que les quiero decir es el significado de la palabra Cafarnaúm, que les va a encantar, porque Cafarnaúm, Capar, viene de la palabra que significa expiación, reconciliación, misericordia y perdón. Y la palabra del final de Cafarnaúm, que es Nashum, significa consuelo y consolidación. Por lo tanto, en hebreo podríamos decir que es la aldea del consuelo. Entonces, el centro de su ministerio es la aldea del consuelo, Cafarnaúm, el lugar donde él sanó enfermos, dio perdón a los pecadores, recibió a los rechazados, a los marginados, a los quebrantados, a todos los que venían ahí a buscar consuelo y misericordia. Todos los que se acercaban a Dios, ahí encontraban ese consuelo y esa misericordia. Entonces vamos a quedarnos con que cuando acudimos a nuestro Señor Jesús, Él está ahí. Él está ahí, al cobijo y a la misericordia de cada uno de nosotros, porque Él vino a eso, a cobijarnos y a darnos consuelo, a buscar a los que están perdidos, a los que están en pecados, no a los perfectos, no a los que ya son justos o que se consideran justos. No, Él viene por los pecadores, por los que todo el mundo rechaza, porque a los que les digan, no, tú no vas a entrar, tú no eres digno, por esos viene. Entonces, hoy arrepentirnos de cualquier cosa que no está en la voluntad de Él, o sea, es cambiar nuestra mente a reconocer el gran regalo que Él ha hecho hacia nosotros y tomarlo, el consuelo que nos va a dar y esperar su bendición. Eso es lo único. Darle las gracias por ese regalo tan maravilloso que nos dio en la cruz y darle la honra y la gloria por siempre y para siempre a Él, a nuestro Señor Jesús de Nazaret, el único. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Y no me puedo retirar sin dejarle las citas bíblicas para reflexionar. Vámonos entonces a Mateo 4:13. Y dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Ahí es donde afirmamos, hasta ahí terminó. Ahí es donde afirmamos lo de Cafarnaúm. Y otra importantísima, aquí está.
Es la de Isaías 61 del 1 al 3. El año favorable del Señor, así viene el título. Y dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria.